Noche la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Hemos venido estudiando esta carta y en los últimos capítulos que hemos estudiado, el capítulo 4 y capítulo 5, hemos estado hablando acerca del ministerio de Pablo. Un ministerio que ahora es suyo y es mío. Algunos todavía no entienden nada. Algunos todavía como que quieren hacerse los locos ahí, como no, eso no es para mí. El ministerio del que hemos venido hablando, ahora le toca a usted cumplirlo. Ahora me toca a mí cumplirlo. ¿Y en qué consiste el ministerio? Es algo tan sencillo. El ministerio que el Señor nos ha dado a todos es algo tan sencillo y es compartir su palabra con otras personas. Ese es el ministerio que tiene todo cristiano. Ese es el ministerio que tiene todo cristiano. Lo hemos venido hablando en el capítulo 4, en el capítulo 5. Y solamente quiero recordarle, y lo quiero recordar leyendo, en el capítulo 5, lo vimos la semana pasada, pero lo quiero volver a leer. En el capítulo 5, en el verso 17, leímos la semana pasada y lo quiero volver a leer, dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Estamos en Cristo? Ok, entonces si usted está en Cristo, mire lo que tiene. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué dice? Nos dio. Pablo no dijo me dio, nos dio. ¿Qué nos dio? Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ahí está otra vez la palabra, nos dio, dijo, y ahora ¿qué dice? Nos encargó. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de la Señor. El que no quiere entender eso, ya no tiene que entender. Somos nueva criatura. Pero ¿para qué te hizo nueva criatura? Porque Él te dio ahora un ministerio. ¿Y para qué te dio ese ministerio? Para que tú hables su palabra. Pastor, pero yo no sé mucho de la Biblia. Lo poco que sabe ya lo puedes compartir. Siempre estoy hablando de la mujer samaritana. La mujer samaritana se encontró ese día con Jesús en el pozo de Samaria. En ese mismo instante habla con Jesús. Jesús habla con ella. Le habla de la vida, del agua viva. Yo soy la agua viva. Aquella mujer ese mismo día ni siquiera se había bautizado en agua, ni siquiera recibió un seminario, ni siquiera fue a un encuentro, ni siquiera recibió una capacitación, cómo ganar alma, cómo consolidar. Aquella mujer no recibió ningún taller. Aquella mujer lo único que recibió fue a Cristo. Y ese mismo día la mujer dejó su cántaro ahí en el pozo. ¿Y qué fue a hacer? A predicar, a invitar, a traer, a decirle a otros, vengan a conocer a Jesús. El mismo día. Hoy nosotros queremos seminarios, queremos conferencias, queremos la tercera unción, queremos que nos bañen de aceite, queremos ir a un retiro, porque solo así voy a poder hablar. Hermano, si usted ya nació de nuevo, usted puede hablar. Hay gente que habla de béisbol, de fútbol, pero con una habilidad. Hay gente que habla de los pronósticos, cómo está el asunto de los anuncios, de cómo se llama, el calor, del clima, de todo esto. Hay gente que maneja todo eso. Hay gente que maneja la farándula. ¿Qué artista se divorció hoy? ¿Qué artista se casa mañana? Hay gente que maneja las novelas, ¿cuál es la novela más famosa? Y yo digo, ¿por qué aprendemos todas esas cosas? ¿Y por qué no aprendemos a hablar de Cristo? Y eso es lo que Pablo ha venido haciendo. Y es lo que hemos venido hablando en estos últimos dos capítulos, 4 y 5. Y en el capítulo 6 vamos a cerrar este tema, porque ya en el 7 ya Pablo viene a hablar de otra cosa.
Entonces hoy hablamos el tercer tema, el ministerio de Pablo, y entonces vamos a leer el capítulo 6. Dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Leamos el versículo 1 del capítulo 7, porque entra en esta enseñanza. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén y amén. En este capítulo 6, lo que el apóstol Pablo hizo en aquel momento, y lo vamos a tomar como lo que el apóstol Pablo ahora viene a hacer con nosotros ahora, viene a exhortarnos a que cumplamos el ministerio. Ya Pablo habló del ministerio. ¿En qué consiste el ministerio? El ministerio el Señor nos lo ha dado, somos nueva criatura. Ahora nosotros tenemos el llamado para compartir la palabra, y ahora el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 1, dice que ahora viene a exhortarnos, y dice una vez más el verso 1: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿qué cosa? La gracia de Dios. La palabra exhortar quiere decir aconsejar, animar, alentar. La palabra exhortar no es venir a regañar, ¿verdad? O venir a ofender. No, exhortar es animar, aconsejar, motivar a alguien a hacer la voluntad de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo va a hacer ahora. Y entonces el apóstol Pablo viene a exhortarnos, a decirnos: hermano, no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La gracia de Dios, mi hermano, es el regalo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la salvación es por su gracia. El perdón de nuestros pecados es por su gracia. El Espíritu Santo que hoy habita dentro de nosotros es por su gracia. Los dones que Él nos ha dado es por su gracia. Entonces dice el apóstol Pablo: oye, si el Señor te perdonó, si el Señor te limpió, si el Señor te selló con su Espíritu, si el Señor escribió en el cielo tu nombre, si el Señor te dio dones y te dio habilidades, hermano, y aún así no vas a hacer nada. Entonces la gracia que el Señor te dio, ¿para qué? Solo para decir: yo soy hijo de Dios. De los 12 apóstoles, uno de ellos
para nada le sirvió la gracia de Dios. Aló. De los 12 apóstoles que Jesús escogió, uno de ellos echó a la basura la gracia de Dios. Ahora yo le voy a decir una cosa: Judas fue escogido por Jesús. ¿Fue escogido o no fue escogido? ¿Tenía todo lo que tenían los demás, sí o no? Claro que tenía todo. A los 12 Jesús le dio lo mismo. Los 12 recibieron el mismo llamado. Los 12 recibieron la misma encomienda. Los 12 fueron instruidos de la misma manera. Los 12 fueron enviados de dos en dos. Los 12 oraron por los enfermos y la gente se sanaba. Los 12 ungían a los endemoniados y eran liberados. Los 12 hacían milagros. ¿Judas tenía todo o no? Pero al final Judas decidió tirar a la basura la gracia de Dios por amor al dinero. El amor al dinero pudo más que la gracia de Dios. El amor al dinero lo llevó a Judas al infierno donde ahora está. El amor al dinero. Y es lo que hoy mucha gente prefiere, las cosas del mundo. La gente prefiere cualquier cosa material antes que buscar cómo servir al Señor. ¿Por qué? Es que servir al Señor, ya te voy a hablar de eso más adelante. Servir al Señor nos va a traer tribulación. Sí, ya te voy a hablar de eso dentro de un ratito. Pero quiero que sepas que el Señor nos ha capacitado con su gracia, con su poder. El Señor nos ha preparado, nos ha capacitado. ¿Pero para qué? Para que le sirvamos, para que hablemos. Hermano, no me cansaré. Y si usted se aburre, pues es su problema. Yo no me voy a aburrir de seguir hablando del Gadareno. Para mí, las dos personas más influyentes, para mí, personas que tuvieron un cambio impresionante, personas que instantáneamente se dispusieron a servir. Ya le hablé de la samaritana. El Gadareno, ¿quién era el Gadareno? Era un loco que nadie lo quería en su comarca, en su caserío. Nadie quería ese loco. A ese loco lo habían amarrado con cadena y ese loco las hacía pedacitos. Ese loco andaba desnudo, dormía en los sepulcros. Ese hombre agarraba pedazos de metal y se hacía heridas. El hombre se hacía heridas. Este hombre estaba marcado por todos lados. Dentro de su cuerpo habían legiones de demonios. Aquel hombre tenía una fuerza descomunal. Pero un día llegó Jesús, bendito el Señor. Porque un día llegó Jesús a tu vida también. Un día llegó Jesús a mi vida. Yo no sé si te alegra eso, pero un día Jesucristo vino a nuestra vida. Un día llegó Jesús a Gadara. Jesús se está bajando de la barca para llegar a Gadara a predicar. Pero en lo que se baja, allá viene el loco, desnudo, a hablar con Jesús. Lo reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento Jesús expulsa, echa fuera los demonios de ese hombre. Aquel hombre queda libre, aquel hombre queda salvo, aquel hombre queda hecho una nueva criatura. ¿Qué hizo Jesús? No sé. Pero de seguro de los mantos de los 12 le hizo un pañal, lo tapó, pero ese hombre estaba vestido cuando lo llegaron a ver. Yo estoy seguro que de los mantos que andaban los apóstoles, Jesús le dijo: háganle un camisón a este, pero que este sinvergüenza ya no ande desnudo. Y allá el hombre ahora está vestido. Cuando viene la gente y se dan cuenta que todos los cerdos que andaban por ahí habían caído al mar y se habían ahogado. A la gente le dolió más los cerdos y no vieron el milagro. ¿Tú te das cuenta cómo la gente, cómo somos? ¿Te estás dando cuenta cómo somos? Nadie felicitó a Jesús. Nadie le agradeció a Jesús por el loco que ahora ya no está loco. No, hubiéramos preferido que este loco siguiera loco, pero comíamos chancho. ¿Oh? Vete. No te queremos aquí. Nos llevaste a la quiebra. Todos los chanchos se murieron. El Señor una vez más se vuelve a subir a la barca. Y en eso el loco, que ya no es loco, ahora es el Gadareno transformado.
Y el hombre le dice: Señor, yo quiero ir contigo. Yo quiero ir contigo. Y aquí es donde viene Jesús. No le dice: tú tienes algo que hacer. Ve y busca a los tuyos. Ve y busca a los que te conocieron. Ve y busca a los que sabían que tú eras el loco, que eras el que te hacías herida. Ve y ¿sabe qué vas a hacer? Cuenta las maravillas que Dios hizo contigo. Y la Biblia no dice que ese hombre se enojó porque Jesús no se lo llevó. La Biblia no dice que ese hombre se molestó con Jesús porque no se lo llevó en la barca. No, aquel hombre se fue sin recibir ningún retiro, sin recibir ninguna capacitación, sin recibir ningún discipulado, sin recibir ningún estudio bíblico. Pero tenía algo que decir. Pregunto, ¿tenía algo que decir? Claro. Él podía decir cómo era y cómo es ahora. Él podía decir lo que él vivía antes y cómo vive ahora. ¿Podemos decir eso los cristianos ahora también? Claro que lo podemos decir, pero ya no lo queremos hacer. Ya no lo queremos hacer. La gracia de Dios, muchos cristianos la están tirando a la basura. Muchos cristianos están tirando a la basura la gracia de Dios. El Señor los perdonó, pero ahora no le hablan a otros de perdón. El Señor los salvó, pero ahora no hablan de salvación a otros. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes vayan, prediquen a las ovejas perdidas de Israel. ¿De gracia recibieron? Vayan a dar de gracia. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Oiga lo que dice: porque la vida fue manifestada. Esto lo está diciendo Juan el apóstol. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Juan está hablando de Jesús, de la resurrección de Jesús. Juan, cuando escribió esta carta, Juan ya es un anciano. Juan ya no es el jovencito que conoció a Jesús. No, ahora ya es un anciano. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Y qué? ¿Y qué hace ahora Juan? ¿Qué dice? Y testificamos. ¿Y qué más? Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo puedo aplicar eso, pastor? Claro, la vida se te manifestó a ti también, porque tú estabas muerto y ahora estás vivo. Y la hemos visto. ¿Cómo sé yo que he visto la vida del Señor? El cambio que Él hizo en mí. Yo no necesito que alguien me cuente un cuento. Yo solo necesito ver lo que Cristo hizo conmigo. Entonces yo he visto la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo testificarlo. ¿Qué debo hacer? Anunciar que aquel que me dio a mí la vida se la puede dar a los demás también. Y eso es lo que Pablo está insistiendo. Eso es lo que Pablo está tratando de persuadir a los hermanos de Corinto. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí en esta reunión, para tratar de persuadirnos a todos los que decimos que hemos nacido de nuevo, que nos toca anunciar a otros, proclamar a otros. Hermano, yo no sé si ya te diste cuenta, pero ¿qué tal si el día de mañana tuvieras la oportunidad de hablar con alguien que mañana se va a morir? ¿Tú sabes cuánta gente mañana va a salir alegre para la playa y al mar? Hazlo. ¿Y cuántas de esa gente realmente van a terminar mañana vivos? ¿O cuántos van a terminar muertos? Y si tú tuvieras la oportunidad mañana o hoy en la noche de hablarle de Cristo a alguien, y tuvieras la oportunidad de hablarle de Cristo hoy, mira lo que dice el versículo 2 de 2 Corintios 6. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Tiempo aceptable. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. ¿Qué cosa? El tiempo que aceptable. He aquí ahora. ¿El día de qué? ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Dios te da la oportunidad hoy que le hables a alguien, que le adviertas a alguien
que le haga ver que necesita arrepentirse y tienes la oportunidad hoy y no lo hace y te das cuenta que mañana se ahogó en el mar. Hace mucho tiempo que no cuento esto. Ya lo conté hace tiempo. Cuando nosotros vivíamos allá en el Domingazo, llegó un señor de los Estados Unidos, construyó una casa y se vino, como mucha gente que se va allá a trabajar y después de jubilado se vienen para acá a Nicaragua. Entonces este señor se vino, había trabajado muchos años allá, se vino para Nicaragua, construyó su casa, todo bien. De repente aquel señor comenzó a enfermarse. Sus pies, yo no sé cómo se llama esa enfermedad, sus pies se le pusieron negros y así inflamados, sus dos pies. Todos los días que yo pasaba por ahí, tenía que pasar por la casa de él para llegar a donde vivíamos nosotros. El señor estaba afuera, sentado, ahí con los pies tirados, con los pies inflamados. No una vez, varias veces, sentí el deseo de irle a hablar. Pero yo sabía que la familia de él, la familia, eran radicalmente religiosos. Incluso cuando llegaba, si eran mormones, si eran testigos de Jehová, si llegaba un evangélico, quien fuera, los corrían, le echaban los perros. Yo sabía eso. Y eso a mí me dio miedo. Y nunca le hablé. Hasta hoy, yo sé que el Señor me va a demandar esa alma a mí. Porque el hombre se murió. Yo pasé una semana, todas las noches y la mañana llorando por cobarde. Porque ¿qué sabía yo si el Señor me iba a recibir? ¿Qué sabía yo si realmente Él estaba dispuesto a oírme? Yo no lo sabía, pero no lo hice, porque me comporté como un cobarde. Desde entonces, realmente no me quedo con deseos cuando hay un sentir de acercarme a alguien, de hablarle a alguien, aún a veces personas que no conozco. Yo no me quedo con ese sentir. Independientemente esa persona me acepte, no me escuche, me ignore, me corra o lo que haga, no importa, mi deber es, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Es el tiempo aceptable, dice Pablo. En otras palabras, es el tiempo que Dios nos está dando, es la hora que Dios nos está dando, es el día que Dios nos está dando. El día de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, va a morir mucha gente. Y usted lo sabe. Mucha gente va a morir. Mucha gente ahorita puede estar pensando que va a pasar sus mejores vacaciones, su mejor Semana Santa. Pero mucha de esa gente que va a salir a pasear, a deleitarse de la vida, mucha gente va a terminar muerto. Otros van a terminar en los hospitales, otros van a terminar presos. Pero aquí está la iglesia. Aquí estamos nosotros, que tenemos amistades, que tenemos familiares, que tenemos vecinos, que tenemos personas con las que compartimos, con las que hablamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué les advertimos? ¿Qué les anunciamos? ¿Le estamos anunciando a Cristo? ¿Le estamos hablando de la salvación? Si no lo estamos haciendo, entonces nos está pasando lo mismo que le pasó a Jonás. A Jonás. Versículo 3, mire lo que dice, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de ¿qué? De tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó a Jonás? Eso. Cuando Jonás compró el boleto para subirse a aquel barco, Dios levantó una tormenta y Jonás vino a ser tropiezo para toda la gente en ese barco. ¿Por qué, pastor? Vaya a leerlo otra vez. ¿Tú sabes cuántos comerciantes tal vez iban en ese barco que perdieron todo? Porque dice la Biblia que en medio de la tempestad agarraron todos los enseres y lo tiraron al mar. Jonás vino a ser tropiezo a toda esa gente. Jonás vino a ser piedra de tropiezo a toda la gente que iba en ese barco. Gente que posiblemente iba a hacer su negocio, a vender sus provisiones, a vender su mercadería.
Cuando usted lee el libro de Jonás, dice que toda la gente, los que iban allí, comenzaron a tirar todos los enseres que iban a aquel barco. ¿Pero por culpa de quién? Por culpa de Jonás. Lo segundo, cuando no se calmó y se puso peor, llamaron a todos y fueron a llamar a Jonás, que estaba allá echado, acostado. Y echaron suerte. Y la suerte le cayó a Jonás. Y le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Y qué dijo él? Yo soy profeta. Soy profeta de Jehová. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Deshonrando su ministerio. Aló. Estaba deshonrando su ministerio. Porque ¿qué dijo él? Que estaba huyendo de Dios. Así hay un montón de cristianos ahora. Actualmente hay un montón de cristianos que están deshonrando su ministerio, que la gracia que Dios les dio la están tirando a la basura y están siendo de piedra de tropiezo para su propia casa, para su propia familia. Están siendo piedra de tropiezo. Y por eso es que en lugar de ver la bendición de Dios, más bien están viendo algo que dice: yo no sé por qué, pero algo está pasando aquí en mi casa. Muchacho, cuando tú no cumples con lo que Dios te mandó a llamar, Dios va a permitir cualquier tormenta en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Y espero que alguien reciba esta palabra. Dios va a permitir tormenta para que tú entiendas que Dios te llamó a cumplir un ministerio. Pero hay gente que no quiere entender. ¿Hasta cuándo entendió Jonás? ¿Hasta cuándo entendió? Hasta que estaba metido dentro del pez. Hay algunos cristianos que solo están esperando eso. ¡Guau! Que se los trague algo para hasta entonces decir: Señor, tú tienes razón. Tienes razón, Señor. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Y eso es lo que Pablo quiere evitarle a los cristianos en aquel entonces. Y es lo que el Señor nos quiere evitar ahora a nosotros. Que dejemos de estar poniendo excusas. No puedo. Es que no sé qué. Es que no sé cuándo. No, espérate, hermano. Todos podemos hablar de Cristo. Todos podemos hacerlo en cualquier lugar. Podemos hacerlo, podemos testificar. Por eso es que yo he dicho aquí a los líderes de esta iglesia, los líderes que no evangelizan de manera organizada todos los sábados, pero lo pueden hacer de manera individual. Pero un líder que no evangeliza ni manera grupal, ni manera individual, ¿qué cuenta le vas a rendir al Señor? Tu ministerio lo está tirando a la basura. La gracia que Dios te dio la está tirando a la basura. Eso es la exhortación que está haciendo Pablo. Es la exhortación que Dios nos hace esta noche a nosotros. Lo segundo que yo quiero que usted vea es que Pablo les dice que ahora todos somos ministros de Dios. Verso 4. Todos somos ministros de Dios. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo. ¿Cómo qué? Como ministros de Dios. Antes bien nos recomendamos en todo. ¿Cómo qué? Como ministros de Dios. Yo le he dicho a usted que muchas palabras se les han dado a los pastores. Y los pastores hemos creído que somos los únicos ministros de Dios. No, Señor. No. Por eso es que hay pastores que hoy se creen Dios. Por eso es que hay pastores que ellos creen que ellos lo que dan la unción. ¿Querés la unción? Yo te la doy. El único que da unción es Dios. ¿Ah? Pero hoy hay pastores que creen que ellos dan unción. Incluso hay pastores que creen que dan apostolado. ¿Qué cosa más estúpida? Un hombre no puede hacer apóstol a otro hombre. Porque hoy el hombre cree ser Dios. Los pastores creen ser Dios. Los falsos apóstoles creen ser Dios. Toda persona que es salva es un ministro de Dios. Toda persona. ¿Por qué? Porque servimos al mismo Señor. Porque todos somos llamados a la misma viña del Señor. O yo trabajo en una viña y usted en otra. No, Señor, trabajamos en la misma viña y tenemos al mismo Señor. Somos ministros de Dios. El apóstol Pablo, ya estudiamos Romanos,
Y cuando cerramos el último capítulo de Romanos, si a alguno de ustedes se le ha olvidado, vaya otra vez y estudie y escuche la enseñanza del Romanos capítulo 16, cuando Pablo habla de mujeres que sirvieron con él en el ministerio, cuando Pablo habla de matrimonios que sirvieron con él en el ministerio, cuando Pablo habla de hombres y de mujeres que servían con Pablo en el ministerio. No, hoy la mujer no. La mujer ahora no puede. La mujer no puede predicar, no puede servir. La mujer no, la mujer que vaya a estar sentada allá, que calle, que se calle. Ninguna mujer debe hablar, no, solo los hombres. Ya enseñamos todo eso. Pablo reconocía el ministerio de la mujer. La mujer puede predicar y ministrar, porque ella también es un ministro del Señor. Pero Pablo, como no quiere esconder nada, Pablo no es de esos falsos pastores que quiere esconder las cosas feas que traen el ministerio. Entonces Pablo va a hablar. Pablo les va a decir, Pablo menciona 9 aflicciones. Menciona aquí Pablo que vamos a sufrir todos los que servimos al Señor. Y por eso es que hay algunos cristianos que ya no quieren servir al Señor, porque en cuanto ellos sirven al Señor, comienzan a pasar las cosas que están escritas en el verso 4 y 5. Verso 4 y 5. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Aquí vienen, en tribulaciones. ¿Qué es lo que le pasa a los que servimos a Dios? Tribulaciones, necesidades, angustia. Lo que sigue tal vez no se aplica tanto a nosotros porque no nos azotan a nosotros. En azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno. 9 cosas que menciona Pablo. 9 cosas. ¿Y por qué? Porque Pablo quiere decirle a todo cristiano, hermano, tú como ministro de Dios, como servidor del Señor, tú debes de estar consciente que en tu vida se van a levantar tribulaciones. ¿A dónde se levanta la primera tribulación? En tu casa. Todos los que servimos al Señor, ¿a dónde se levanta la primera tribulación? En tu casa. Tu propia familia. Tu propia familia te da la espalda, tu propia familia te denigra, tu propia familia te ataca. Tribulación, necesidad, angustia, azotes, cárceles, tumulto, trabajo, desvelo y ayuno. Pablo les dice, ¿saben qué? El que se va a meter a esto debe estar consciente que van a haber momentos difíciles. Cuando a Jesús le dijo a alguien, Señor, Señor, le gritó algo, alguien por allí salió gritando, Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Tú sabes cuánta gente dice, ay, yo voy a seguir al Señor. En cuanto comienza el diablo a ponerle las dificultades, ya no. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Sí, hombre, venite, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo te va a salir bien. Yo te voy a dar riqueza, prosperidad, abundancia. No. ¿Tú me vas a seguir donde quiera que yo vaya? Sí, Señor, yo te voy a seguir. Ok, primero quiero que sepas. Tú mira la zorra. Bueno, las zorras tienen guarida, donde ir a dormir. Tú mira las aves. Bueno, las aves tienen nido, donde van a dormir. Pero si tú me vas a seguir a mí, yo no te ofrezco ni almohada, ni cama, ni casa. No te ofrezco nada. En otras palabras, si vas a seguirme, ¿estás dispuesto a soportar las incomodidades? El Señor nunca ocultó que servirle a Él iba a ser difícil, incómodo. Nunca lo ocultó. Y el apóstol Pablo tampoco lo hace. Y en esta iglesia nunca hemos querido ocultar y decir, hermano, si usted sirve al Señor, todo va a estar bien. No, Señor. Cuando usted comienza a servir al Señor, usted comienza a sentir la oposición. Comienza a sentir el acoso, el enemigo buscando cómo desanimarte. Pero ahora Pablo le va a hablar de 10 recursos que tenemos todos los que servimos al Señor. Habló de 9 aflicciones, pero ahora vamos a ver 10 recursos que Pablo dice. Pero miren, en medio de las aflicciones tenemos los siguientes recursos. Vamos a leer versículos 6 y 7. En pureza, aquí están, comienza a contar. En pureza, en ciencia, en longanimidad,
en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ahí hay 9 cosas. Pero si volvemos al versículo 4, ahí hay una. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Son los recursos que Dios nos ha dado para que aprendamos a soportar, a tolerar. Pureza, la santidad, la ciencia, conocimiento, longanimidad, la compasión que Dios espera que tengamos nosotros. El Espíritu Santo. ¿No cree que es una gran bendición que tengamos con nosotros el Espíritu Santo? Por eso cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando ustedes lo lleven a las cárceles, cuando ustedes lo lleven delante de las autoridades, no se preocupen qué van a hablar, porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras. El poder de Dios está con nosotros, hermano. Armas espirituales. Ahí están los recursos. Es verdad que voy a tener tribulación. Es verdad que van a haber necesidad, pero ahí va a estar Dios para fortalecerme. Ahí va a estar Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba en aquel momento tratando de persuadir a la iglesia de Corinto, que ellos entendieran que es Dios el que los ha llamado a cumplir ese ministerio, y que en medio de este llamado vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero que en medio de esas cosas difíciles Dios nos ha dado recursos para ser más que vencedores. Luego, en los versículos 8 al 10, el apóstol Pablo les pasa a decir que no todos van a tener la misma visión de lo que somos. No todo el mundo va a hablar, oh, qué tremenda esa hermana, cómo predica. Y tal vez alguien te tiene a ti como una buena predicadora, una hermana que persevera, una hermana, sí, pero allá en tu casa te tienen como lo peor. Entonces Pablo viene a hacer una comparación que para unos podemos ser una cosa y para otros otra. Miren lo que dice el versículo del 8 al 10. Por honra y por deshonra. En otras palabras, para uno vas a ser una persona honrosa, pero para otro vas a ser una deshonra. Por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Para muchos nosotros, los cristianos, no somos nada. Pero para Dios y para aquellos que entienden el valor de servir a Dios, entonces aquí es donde yo debo entender. Para mucha gente podré ser tal vez algo que nadie me va a aplaudir, nadie me va a felicitar, pero mientras yo me mantenga sirviendo al Señor, lo importante es lo que yo debo hacer conforme a lo que Dios me llamó. Espero que me haya dado a entender. No importa qué es lo que dice tu familia, no importa qué es lo que digan tus vecinos, no importa qué es lo que digan la gente de ti. Mientras tú te mantengas haciendo la voluntad de Dios, sigue adelante. Mientras tú te mantengas haciendo la voluntad de Dios, sigue adelante. ¿Por qué? Porque al final de este camino, el que nos va a recompensar es el Señor. ¿Qué te parece si le das un aplauso de alabanza al Señor, hermano? Y por último, el apóstol Pablo quiere que todos entendamos que si queremos ser realmente instrumentos para honra en las manos de Dios, tenemos que estar separados de las cosas de este mundo. Por eso cuando usted lee conmigo, y lo vamos a volver a leer, pero cuando leemos esto, casi siempre se aplica, ¿verdad? Casi siempre cuando hablamos
del versículo 14, no os unáis en yugo desigual, casi siempre o siempre sobre esos versículos, ¿verdad? Siempre se dice, ay, que no te cases con un incrédulo, que no te... Sí, tiene que ver algo de eso, pero el mensaje no se refiere a eso. No es ese el tema principal del que Pablo está hablando aquí. De lo que Pablo quiere que quede claro es que si queremos ser útiles en las manos de Dios, debemos estar apartados, consagrados, santificados para el Señor. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual, ¿qué dice? Salid de en medio de ellos, apartaos, ¿quién dice? El Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el versículo 1 del capítulo 7 lo sella diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como digo, esos últimos versículos siempre se han enseñado, y no es que no se apliquen, sí se aplican, pero siguiendo la enseñanza de Pablo, Pablo está hablando del ministerio. Pablo está hablando de gente que se está consagrando para servir a Dios, que van a cumplir su ministerio. Para que Dios pueda usar a alguien, debe estar consagrado para Dios, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Se lo voy a decir en unas palabras sencillas, muy sencillas. Yo puedo andar hablando de Cristo allá afuera, pero si todavía soy un borracho, ¿de qué me va a servir andar hablando de Cristo si mi testimonio dice otra cosa? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué sirve que vayan a hablar bonito y vayan a dar testimonio y vayan a decir cosas bonitas de la Biblia, pero tu testimonio? ¿Tu testimonio? Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, oye, somos ministros de Dios, pero un ministro de Dios va a pasar por tribulación, sí, pero Dios le ha dado recursos para que soporte. Somos ministros de Dios, sí, pero somos ministros consagrados para Dios. Por eso es que Pablo dijo, predicador, predícate a ti mismo primero. Predícate a ti mismo. Si usted va a hablar de Cristo allá afuera, primero asegúrese que eso que usted habla se lo aplique usted primero. Primero asegúrese que lo que usted habla, lo que usted testifica, lo que usted proclama, lo que usted anuncia, primero asegúrese que eso usted se lo aplica a su propia vida. Así que el ministerio, mi amado hermano, aquí está. Somos llamados a cumplir el ministerio, somos llamados a ser ministros de Dios, somos llamados a no tirar a la basura la gracia de Dios, somos llamados, mis amados hermanos, a no seguir siendo piedra de tropiezo para otros, para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que nuestro ministerio no sea algo que sea deshonroso, no, hermano. Hable, testifique, anuncie, pero antes conságrese para el Señor. Señor, en esta noche he hablado tu palabra.